Señor Yagüe. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿El artículo 6 se dirige a los que ya son o a los que quieren ser? Quizás la técnica legislativa no haya sido la más correcta de incluirla en este artículo, pero es obvio a qué artículo se remite. Se remite al 13.2 y el 13.2 de la Ley General de Subvenciones regula los requisitos para la concesión. O sea, que digamos que al final lo que tenemos es que se exceptúa de requisitos a quien debiera de cumplirlo también, y todo por el interés social de nuevo, ¿no? Lo permite la Ley General de Subvenciones. No, vamos a ver, la Ley General de Subvenciones exime de obligaciones, pero es que la obligación solo se puede generar cuando lo eres, los demás son requisitos. No, exime de que concurra esa circunstancia para obtener la condición de beneficiario. Ese es el artículo 13. Yo diría que pone obligaciones de los beneficiarios, pero vamos, da igual. La cosa es que nuevamente nos encontramos con que una norma excepcional viene a aplicarse con carácter general. Verá, artículo 13, denominación, requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. Y regula la obtención, podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de subvención o en la que concurren las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de las subvenciones se exceptúe por su normativa reguladora. Y en el apartado E pone no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social. Y es a este artículo al que se remite la norma. Sí. Que por la naturaleza del tipo de subvención las empresas podían no estar al corriente del pago de las obligaciones de seguridad social en materia de formación para empleo. Sí. Y a eso se acogió la Junta una y otra vez. Nosotros aplicamos la norma. Aplican la ley, lo sé, pero esa interpretación venía marcada por alguna directriz desde arriba, por decirlo de alguna manera. No, es que lo dice la norma. Nosotros no podemos pedir algo que no exige la norma. Sí, ya sabemos que lo dice la norma, pero es una excepcionalidad y a nadie planteó, oye, que es que estamos utilizando las excepcionalidades constantemente, tanto en exceptuaciones como en materia de cumplimiento de los requisitos previos. Nadie dio la alarma. Lo digo porque resulta que, insisto, tenemos que se cumple la legalidad estrictamente en la tramitación, menos en los niveles de seguridad. O sea, aquellas normas que precisamente tratan de evitar aquello que está siendo investigado ahora judicialmente, es lo que la Junta considera que, bueno, que a cascoporro, venga, nos la saltamos o utilizamos esta puerta de atrás, o es que lo dice la ley y podemos hacerlo. Pero claro, es que estamos hablando de que precisamente fallan, pues no se aplicaron las normas generales que era: usted va a recibir dinero público, usted tiene que estar al corriente con sus obligaciones con lo público. Y usted tiene que recibir dinero público, usted tiene que tener justificado esto antes de seguir con el siguiente paso. O sea, nadie dio la alarma, nadie comentó nunca eso. Yo soy funcionaria y me limito a aplicar la normativa. Pero desde luego estaremos de acuerdo en que esa aplicación, desde el punto de vista técnico-material, contradice los principios generales del derecho de subvenciones. La ley de subvención lo prevé. Por tanto, no debe. Si no le digo que no lo prevea, sino lo que a mí me extraña es que si nadie dio la alarma de la utilización generalizada de este tipo de procedimientos, de este tipo de situaciones. La única condición que pone la Ley General de Subvenciones es que lo establezca la normativa reguladora. Y la normativa reguladora lo establece, nosotros lo aplicamos. Sí, pero que es excepcional y nadie pensó, oye, que es que la excepción está siendo muy utilizada. Y por otra parte, ha dicho usted antes que efectivamente a raíz de los informes especiales, a raíz de la actuación de la intervención y tal, fue cuando empezaron a tener que mandar documentación a la intervención de parte de los expedientes que normalmente no tenían y había que pedirla. La pregunta es, ¿en los años anteriores sucedía lo mismo? ¿Con qué habitualidad mandaban a intervención originales y documentación de los expedientes? Pues cuando... ¿Sí, en proporción de 1 de cada 10 o...? Cuando no sé si la intervención lo pidió en alguna ocasión. No obstante, sí estábamos sometidos a controles financieros que sí se hacían periódicamente, y ahí la intervención nos pedía a nosotros, iba al órgano, a la entidad colaboradora, y comprobaba toda la documentación, y si hacía falta pues nos pedía a nosotros la documentación necesaria. A eso hemos estado sometidos siempre, que hemos estado sometidos a fiscalización previa. Sí, pero la pregunta es, antes de este tipo de actuaciones que se iniciaron por la intervención, ¿eso era habitual? O sea, ¿hubo algún cambio respecto al tanto por ciento de...? ¿Se refiere a este informe especial?
a la actividad de relación documental. Ustedes nos han dicho que a raíz de los informes de intervención empezaron a tener que enviar documentación de originales de los expedientes e información que antes no se enviaba o que no se hacía de esa manera tan, digamos, efectiva o eficiente como cuando la intervención empezó a actuar a raíz de los informes especiales de actuación. La pregunta es, antes de eso, o sea, digamos que antes de 2012, 2013, 2010, ¿en qué porcentaje se producían estos envíos de documentación y se requería por parte de la intervención? Es que la intervención no lo requería, puesto que estamos aplicando el artículo 74 del reglamento de justificación con informe de auditor, salvo en el control financiero permanente, que ya le digo que no hubo ninguna incidencia, pues yo no recuerdo que la intervención no lo pidiera, no lo recuerdo, ¿eh? Entonces, podemos concluir que el informe de auditoría, digamos que hacía fe y se cerraba, por lo menos antes nadie se planteaba si estaban bien o no. Nosotros minorábamos cuando veíamos que algo que no nos parecía correcto, si realizábamos minoraciones sin que incluso la intervención nos dijera nada, pero la intervención no nos pedía documentación. De hecho, nosotros no teníamos por qué tener la factura de los expedientes porque la normativa no lo exige. Y esas minoraciones, por ejemplo, ¿eso lo hacían porque los propios informes de auditoría lo decían? Algunas veces de la cuenta justificativa se derivaba alguna interpretación que era con que nosotros no coincidíamos con la interpretación del auditor, que tampoco estoy diciendo que estuvieran equivocados, sino que no coincido. Muchas veces, tanto en derecho como en economía, pues caben distintas interpretaciones y no coincidíamos en la interpretación. Pero o sea, vamos, que el auditor podía equivocarse, que eso entra dentro de lo humano. ¿Y eso en un porcentaje aproximado? No le puedo decir, de verdad que es que no lo recuerdo, ni llevamos ese porcentaje vamos, que no llevamos un control porcentual de esos casos. Sí, se lo digo porque, por ejemplo, en algunas provincias como Huelva, pues ha salido el dato de que era una misma auditoría la que prácticamente prestaba servicio a la mayoría de las empresas que concurrían en formación, y entonces saltaron, entre comillas, también las alarmas al respecto de, oye, cuidado que puede estar pasando algo con los auditores. En Málaga sospecharon alguna vez de las posibles irregularidades. No, cuando veíamos que algo simplemente eran discrepancias interpretativas que actuaban aún sin la documentación, no la necesitaban en realidad. Bueno, se requería la entidad cuando veíamos pero quiero decir que ustedes veían el informe de auditoría y ya ahí aparecían discrepancias sin necesidad de más, simplemente viendo la cuenta justificativa y el informe de auditor. Se presenta la cuenta justificativa y el informe de auditor. Pues de esas dos cosas, pues si veíamos que había algo que no estábamos de acuerdo con la interpretación que había dado el auditor, pues realizábamos la